Bueno, pues otra vez bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Estamos preparando en las semanas que vienen, la próxima en realidad, para empezar una serie sobre el libro de Marcos. Pero antes de empezar esa serie, Dios nos quiere enseñar algo sobre la oración. Algo sobre la oración. Y ahí ven el título ahí en su boletín, que se titula Pidiendo cosas grandes cuando nos sentimos muy pequeños. Pidiendo cosas grandes cuando nos sentimos muy pequeños. Y les voy a decir que el bosquejo lo saqué de una colación por el Evangelio, por un artículo ahí que tiene el mismo título. Y Dios me tocó mucho a través de esto, lo he estado orando, meditando para mi vida personal. Y luego Dios dijo, ok, ahora es para la vid. Y dije, ok, Señor, así va a ser. Y hermanos, la oración es algo tan simple, pero tan difícil. Y la vida del cristiano, si no ora, no cumplimos la vida, no recibimos la vida que Dios tiene para nosotros. Y a veces en nuestra vida como cristianos, nosotros sentimos que no podemos pedir cosas tan grandes, porque como seres humanos, como hijos de Dios, queremos ser gente humilde como Cristo Jesús, ¿no? Y no queremos pedir algo a Dios tan grande que luego viene a la bendición y quizás nos bendice demasiado y nos llenamos de orgullo. Bueno, por lo menos yo he pensado así, no sé si soy el único o no. Pero el balance ahí entre pedir la bendición de Dios y mantener una vida humilde, un corazón humilde delante de Dios. Pero la realidad es en varias veces, varios lugares Jesús nos ha enseñado para pedir. Y en muchos lugares, en toda la Biblia, vemos que Dios es un Dios que da. Jesús nos contó una historia de un niño que le pide a su papá por un pan. ¿Y qué le da a su papá? ¿Piedras? No, un pan. Y el niño le pide un pez, un pescado. ¿Y qué le da a su papá? ¿Un escorpión? No. Y Jesús, el punto de Jesús es esto. Si los hombres que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, quien es bueno? Y Él ama a sus hijos. Pero a veces aún cuando tenemos la intención, ok, bueno, Dios, yo quiero poner eso en práctica. Yo quiero pedir por algo grande, milagroso, aún imposible. Pero luego puede llegar el pensamiento, pero ¿merezco yo eso? O quizás tengo yo la fe para pedir tal cosa tan grande. Bueno, por eso estamos en el mensaje de hoy, pidiendo cosas grandes cuando nos sentimos muy pequeños. Vamos a ver varios versículos, ahí están en su boletín, vamos a verlos poco a poco, ¿verdad? Pero el primer punto ahí en su boletín para llenar el blanco, el primer punto es esto: compara la grandeza de Dios con la grandeza de tu petición. Compara la grandeza de Dios con la grandeza de tu petición. En otras palabras, en una mano pones la petición que tienes ante Dios, sea lo que sea. Y cuando miramos esa petición, ese problema, esa cosa se nos hace grande, difícil y quizás aún imposible en nuestras mentes. Y quizás empezamos a orar por esa cosa por un tiempo, intentamos, pero después de un tiempo, como no vemos resultado, pensamos, quizás no es la voluntad de Dios. Y dejamos de pedir por tal cosa. En la otra mano debemos poner entonces la grandeza de Dios. En esta mano la grandeza de la petición. En esta mano la grandeza ¿de quién? De Dios.
Ahora, ¿qué tan grande es Dios? Vamos a Deuteronomio, capítulo 32. El primer versículo que vamos a ver esta tarde. Es un canto de Moisés. Y él ahí empieza a cantar a Dios. Él dice, todos pon atención, voy a cantar. Así lo dice. Y empieza a cantar. Algo que él escribió. Y él dice ahí, versículo 1. Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar. Y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la tierra. ¿Por qué? Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuid grandeza a nuestro Dios. Ven ahí, segunda parte, versículo 3. El mandato es atribuir grandeza a nuestro Dios. ¿Por qué? Bueno, primer paso, cuando uno empieza a leer, pues ¿por qué debo yo atribuir grandeza a nuestro Dios? Porque la palabra de Dios lo dice. Voy a obedecer a Dios, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque Dios me dijo, Dios es grande. Él es el Todopoderoso. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a atribuir a Dios su grandeza? Cuando uno toma tiempo de veras pensar y meditar en Dios y quién Él es, y nos damos cuenta de la grandeza de Dios, su gloria, su poder, su amor, su bondad, y comparamos la grandeza de la petición con la grandeza de Dios, ¿se imaginan qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la petición grande? Se empieza a ver más y más pequeño. Se parece ver menos y menos imposible. Porque vemos la grandeza de Dios y vemos que Él es más grande, más grande, más grande, y el problema más y más pequeñito. Estamos muy bien acompañados. ¿Han visto fotos de perritos pequeñitos, chihuahuas, caminando con un perro grande? Y el pequeñito siente y camina y se ve como que él es el jefe. Y el pequeñito ladra a todos, como que él está encargado. ¿Pero por qué? Porque él sabe quién está a su lado. El perro grande. Y el perro grande es calladito, calmado. Él sabe que él es más grande y más fuerte. Él no tiene que decir ni una palabra, ni un uf. No es necesario, porque lo ven grandes y sabemos, es un perro grande. Con mis niños pequeños, cuando ven un perrito pequeño, ay, mira, se van el perrito pequeñito. Cuando ven el perro grande, se hacen para atrás. ¿Por qué? Es obvio. Para nosotros, los cristianos, debe de ser obvio que cuando nosotros tenemos una petición grande en comparación a nuestro Dios, es que es pequeño. ¿Se recuerdan la historia de Moisés con el faraón? Empezaron las plagas y al principio los otros egipcios pueden hacer las mismas obras que Moisés. Pero después empiezan a ponerse más graves las plagas y ahora los sacerdotes del egipcio, del faraón, ya no pueden. ¿Y saben lo que le dicen al faraón? Este es el dedo de Dios. Dios con su dedo libra a Israel de Egipto. Entonces, vamos a poner esto en práctica. ¿Cuál es tu petición que te parece demasiado grande? ¿Cuál es esa petición
que has pedido a Dios y parece que no. No sé si Dios la va a hacer. Busquen conmigo Efesios, en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 20? Que Dios puede hacer mucho más de lo que podemos pedir y más allá de lo que nos podemos imaginar. ¿Saben lo que le enseñan a los niños en Sesame Street? En todas esas caricaturas para niños, les dicen que la imaginación no tiene límite. No hay límite en lo que uno puede concebir en su mente. Si lo puedes ver en tu mente, lo puedes lograr y no hay límite. ¿Qué dice aquí? Que Él puede hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué les parece de nuestro Dios? ¿Qué tan grande es Dios? Él es el único Dios vivo, infinito, el todopoderoso, creador de todo. Y Él dice: yo puedo hacer más de lo que tú aún te puedes imaginar. A Él sea la gloria en la iglesia y en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, otra vez les pregunto: ¿cuál es tu petición que te parece demasiado grande? ¿Se está haciendo más pequeña esa petición en su corazón? Espero que sí. Quizás estás aquí y piensas que tu pecado es demasiado grande, que Dios no te puede perdonar. Quizás estás aquí y sabes que Dios te ama y te perdona, pero en tu caminar con Dios hay ese pecado que te arrastra. Es como una bola con cadena que está ahí en tu tobillo y no te deja caminar, y te quieres librar. Has intentado, pero todavía sigue ahí, no te deja correr la carrera que Dios te ha dado. Es demasiado grande ese pecado que Dios no te puede librar. El ejemplo que yo he escuchado varias veces de un elefante en el circo. ¿Saben cómo mantienen los elefantes en el circo cuando están allá en el campo afuera? Ponen una estaca de madera y le ponen un cordón y amarran la pata del elefante. Por elefante con una estaca de madera, yo me puedo sacar de eso. ¿Cuánto más un elefante? Pero ¿sabe lo que hacen? Cuando son pequeñitos los elefantes no pueden. Y jalan y no pueden sacar esa estaca hasta que dejan de intentar. Y cuando ya son más grandes y fuertes y poderosos, piensan que no pueden. Por la experiencia del pasado. Y nosotros a veces como cristianos, por la experiencia del pasado, pensamos que el poder del pecado nos tiene. Y bueno, así es la vida. Dios me ama, yo tengo el Espíritu Santo, yo soy fiel a Dios, pero hasta que llegue al cielo voy a ser libre de tal pecado. ¿Qué dice Dios? Dios es más grande. Y Él nos puede librar de cualquier pecado que nos estorba. Que de un ser querido, un esposo, esposa, hijo, hija, madre, padre, tío, tía, primo, prima, un mejor amigo, amiga, que está perdido y no conoce a Dios. Y su vida es un desastre. Y uno ha orado por esa persona y parece que en vez de acercarse a Dios, se aleja más. Y uno puede perder la esperanza y piensa: ese corazón es tan duro. Bueno, les recuerdo de la promesa
O la realidad que Jesús le dijo a Pedro cuando Jesús dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Y Pedro dice: ay Señor, ¿quién se va a salvar? Es imposible meter un camello por una aguja. Es casi imposible meterle un hilo, tiene que intentar varias veces. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús a Pedro? Oh, sí, para el hombre es imposible, pero hay nada imposible para Dios. ¿Creemos eso? Amén. ¿Y qué de valor para evangelizar? Ay, pastor, yo quiero evangelizar. Yo quiero compartir mi fe, pero no me salen las palabras. Me falta valor. Me falta entrenamiento. Bueno, este martes ya no va a haber excusa a los que le falta entrenamiento. Les invito a las 7. ¿Es Dios más grande que tu impedimento de compartir tu fe? No. Y la iglesia ahora estamos orando que Dios nos dé 100 veces más fruto. Cuando estamos orando y pidiendo a Dios que nos dé 100 más fruto en nuestras vidas, en esta iglesia, ¿estamos haciendo una oración hueca? ¿O le estamos pidiendo de corazón, con fe, y vemos el problema? Es tierra dura, tierra seca, hay espinos, hay piedras en esa tierra, no es tierra fértil y queremos 100 veces más fruto. ¿Creemos que Dios es más grande que eso? Vemos un edificio así tan bonito, gloria a Dios, que podemos alabar a Dios aquí en este lugar. ¿Cuántas iglesias hispanas tienen edificios así que ustedes conocen en este país, en este estado? Ay, pues pastor, el ministerio hispano simplemente no puede. No. ¿Quién dice? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es la petición? Oh, es una montaña. Sí, pero con fe el tamaño de un grano de mostaza, ¿qué pasa en las montañas? Terminamos este punto con Génesis 18:14. Es la historia de Abraham y Sara. Al fin viene Dios y les dije que el próximo año van a tener su hijo prometido, Isaac. Al fin. Y Sara se ríe. Y el Señor le dice: te reíste. Y Sara le miente a Dios. Híjole, como Eva y como Adán. No me reí. Sí, tú te reíste. Y ahí se cayó. Y Dios, el ángel del Señor, le dice a Sara y a Abraham: Abraham ya va a cumplir, él tiene 99 años, va a cumplir 100 cuando nace Isaac. Y su esposa ya está estéril, ya está, bueno, no es mala palabra, es vieja. Ya no puede, humanamente hablando. ¿Y qué le dice Dios? Versículo 18:14 de Génesis: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Bueno, una buena pregunta. Les voy a preguntar a ustedes: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Sí o no? Ahora, claro, conocemos la respuesta correcta a esa pregunta. Pero muchas veces cuando hacemos preguntas a una clase, conocen la pregunta correcta, lo leyeron, lo estudiaron, pero no saben lo que significa. Pueden muchos estudiantes graduarse del high school y no saben leer, no saben hacer su matemática y no pueden tener un trabajo porque no fueron educados, pero dieron las respuestas correctas en el examen. ¿Qué cuenta? ¿El examen o la vida real? Cuando Dios nos pregunta: ¿hay algo demasiado difícil para mí?, conocemos la respuesta correcta. Nada, Dios, nada, gloria a Dios, aleluya. Pero en la manera que vivimos lo negamos. En la manera que oramos decimos que no es posible. Y decimos, hablamos, proclamamos fe, pero vivimos como incrédulos. Entonces, el primer punto para nosotros poder orar y pedir por cosas grandes es comparar la grandeza de Dios
con la grandeza de la petición. Ahora, esto es suficiente para hoy, pero hay 2 puntos más. Gloria a Dios. ¿Qué les parece? Punto número 2. Ahí escriben la respuesta en el blanco. Defiéndete contraponiendo las promesas de Dios a tus temores. Defiéndete contraponiendo las promesas de Dios a tus temores. En otras palabras, lo que significa eso es cuando sientes un temor, una duda sobre algo que estás pidiendo, busca una promesa de Dios que habla a ese problema. A este temor hay una promesa para ese temor. Hay una duda, hay una promesa para esa duda. Necesitamos la palabra de Dios. Busquen 1 de Juan capítulo 5, casi al final de la Biblia. 1 de Juan, el apóstol amado de nuestro Señor Cristo Jesús. Y él aquí dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Yo batallé unos años con este versículo, tratando de entender en mi mente qué significa esto. Yo creo que lo he entendido. Y dice aquí 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pues yo dije, me parece fácil. Para yo recibir lo que yo estoy pidiendo a Dios, tiene que ser conforme que la voluntad de Dios. Entonces, Dios, déjame conocer tu voluntad. Y entonces uno llega a esa pregunta, pues ¿cómo conozco yo la voluntad de Dios? Bueno, ¿nos podemos complicar o lo podemos hacer fácil? ¿Lo quieren complicado o lo quieren fácil? Fácil. Aquí está en blanco y negro. Él nos ha dado su voluntad. Si tomamos tiempo de leerla y saber lo que Él dice, vamos a saber lo que su voluntad es. Les voy a dar un ejemplo. Este le pasó a un pastor que yo conozco, que vino un miembro de la iglesia. Y le dijo, yo he orado sobre esto y yo siento que es del Espíritu Santo. Esta hermana, que también era miembro de la misma iglesia, ella me debe dinero, yo le presté, y una cantidad fuerte, le presté este dinero, me dijo que me iba a pagar y no me está pagando y necesito el dinero. Entonces ahora yo, por el Espíritu Santo, yo sé que Él me está dirigiendo a demandarla y llevarla a la corte para que me dé mi dinero. Entonces el pastor se quedó, wow. Entonces el Espíritu Santo te está diciendo de llevar a tu hermana en Cristo a la corte. Sí, porque necesito el dinero y es mío. Dios me la dio a mí para ayudarla, pero ahora yo lo necesito. Entonces, cuando uno lee la carta a los Corintios, cuando Dios dice en su palabra que un cristiano nunca jamás debe llevar a otro cristiano a la corte. El Espíritu Santo le dijo, no eran sus emociones, sus sentimientos. ¿Y por qué no sabía ella que la voluntad de Dios era no hacer eso? Porque no leyó la palabra de Dios. Y tampoco leyó ella que como un cristiano cuando presta el dinero lo debe de ver como un regalo. Y no debe de esperar que regrese a uno. Si regresa, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. Así es como un cristiano presta. Y si uno no tiene para dar, no se lo des. Paz financiera. No puedes dar lo que no tienes. Pero estás sufriendo. Sí, pero ¿quién te hizo Dios? ¿Por qué estás sufriendo? Quizás Dios quiere hacer algo en la vida de esa persona y quiere que esa persona busque de Dios y no del hombre. No sé, tal vez. Pero el punto es, si uno quiere conocer la voluntad de Dios, aquí está.
No podemos basar nuestras oraciones en lo que pensamos o sentimos que Dios quiere. Yo creo que esto agrada a Dios. Esto me parece bien a mí, como soy hijo o hija de Dios, le parece bien a Dios. O es mejor saber lo que Dios dice, saber lo que Él quiere y clamar esas promesas. Dios nos ha dado permiso para clamar sus promesas. Pues pastor, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Empieza en Génesis y sigue leyendo, termina en Apocalipsis. Lee la Biblia. La tienes en tu teléfono, la tienes aquí escrita. Si no tienes una, te regalamos una. Ay, pero el leer es tan difícil. Pues estar casado es difícil también, pero me casé. Tener hijos es difícil también, pero los tengo. Trabajar es difícil, pero trabajo. Y conocer a Dios vale la pena, ¿sí o no? Amén. Bueno, pues vamos a conocer a Dios. Por eso leemos la Biblia. No es una religión, no es un requisito para tachar. Cumplí hoy, yo leí, taché, ahora ya me siento bien porque yo leí, soy un buen cristiano o cristiana. Tira eso fuera por la ventana. Es para conocer a tu Dios, conocer su voluntad y clamar sus promesas en el nombre de Jesús. Hay una lista, una listota de promesas. Escribí algunas para empezar su lista, si quiere empezar una. ¿Ok? Una es Romanos 8:28. Si quieren escribir la cita, cuando tú dudas el amor de Dios, lee Romanos 8:28, que dice que Dios obra todo para el bien de aquellos que le aman. Si tú no amas a Dios, estás sufriendo, no es para tu bien, estás sufriendo por tu maldad. Pero si tú amas a Dios, buscas el de corazón, esa prueba es para ayudarte a crecer, es para tu bien. Como compartió el hermano, damos gracias a Dios en todo, aún lo malo, porque aún el malo para el cristiano es para su bien. Cuando dudas el plan de Dios y ves, ay Dios, yo no veo a dónde vamos, y esto es complicado. Jeremías 29:11. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Dios tiene un plan para nosotros, para nuestro bien, para un futuro. Ay, pero es que está tan difícil, está tan duro. Sí, pero es un buen plan. Ten fe, clama la promesa. Dios, yo no entiendo, está difícil, pero yo creo que este es parte de tu plan y voy a recibirlo y voy a confiar en ti, que aunque estoy en el valle de la sombra de muerte, voy a llegar al otro lado, al banquete. Ahí está otra promesa en Salmo 23, que ni está en mi lista. Pero otra promesa, que si sientes que bajo la presión y el estrés de la prueba ya no puedes más, ya quieres tirar la toalla, ya quieres dejar la iglesia, ya quieres olvidarte de todo y empezar de nuevo o regresar a lo que tenías antes. 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9, ¿qué dice? Cuando el apóstol Pablo quería tirar la toalla, dijo: Dios, yo ya no puedo, ayúdame. Le dijo Dios: te basta con mi gracia, porque cuando eres débil, eres fuerte en mi poder. Wow. En otras palabras, Dios está obrando más poderosamente cuando yo me siento que ya no puedo más. Otra promesa, que si no te has desanimado, has perseverado, estás trabajando, estás obrando al Señor, te estás sacrificando. Dios, yo soy fiel, te amo, te quiero servir de todo corazón. Estoy leyendo su Biblia, conozco su voluntad y estoy y no veo fruto. Señor, he trabajado todo este tiempo. Señor, he sido fiel, pero no veo el fruto de mi labor. ¿Qué es el problema, Dios? No eres fiel, ¿qué pasa? Bueno, Gálatas 6:9. Ese sí vamos a leer, Gálatas 6:9.
Yo he usado este versículo en mi vida varias veces. Dice Gálatas 6:9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Híjole, yo quiero a mi tiempo, ese es el problema. Como la foto que les mostré la semana pasada del sapo que plantó las semillas y las quería ver crecer en ese momento. No, en su tiempo, si no nos cansamos. Y hay muchos más. Le voy a dejar que ustedes las busquen y las encuentren. Entonces vemos que para nosotros pedir cosas grandes, cuando nos sentimos pequeños, primero tenemos que comparar la grandeza de Dios con la grandeza de la petición. Segundo, hemos visto que nos tenemos que defender contraponiendo las promesas de Dios a nuestros temores. Y punto número 3, tenemos que recordar que Cristo ya pagó por las misericordias que necesitamos. Cristo ya pagó por las misericordias que necesitas. Les voy a contar una historia. Había un administrador de una empresa grande. Y este administrador manejaba millones de dólares. Y entonces un día él tenía que ir al banco y sacar una cantidad fuerte para la empresa. Tenía que hacer una compra grande y necesitaba sacar ese dinero. Entonces él fue como normal y él llenó la forma, pero él hizo un error. No se tomó su café esa mañana. Y él puso su cuenta en vez de la cuenta de la empresa, su cuenta personal. Y por ahí estaba en el mismo banco, ¿verdad? Pero eran cuentas diferentes. Fue y la señorita le miró y le dijo, tú no tienes ese dinero. No esa. ¿Qué pasó? Alguien se robó. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo? Sí, tiene que estar ahí. Tenemos más de millones de dólares, más quiero mitad de $1,000,000. Y ella dijo, no, tienes 27 centavos. 27 centavos. Y después ella dijo 27 centavos. Él dijo, oh, esa es mi chequera. Él estaba tratando de sacar dinero para su empresa de su cuenta personal para cumplir el trabajo de su dueño. Y él trató de sacar dinero de su cuenta y su cuenta está en bancarrota. Él tiene 27 centavos. Nosotros tenemos que recordar que Cristo ya pagó por las misericordias que necesitamos. Y muchas veces hacemos como este administrador y hacemos un error. Tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Tratamos de ganar misericordias de Dios que ya tenemos. Y nos preguntamos, ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué es que las cosas no suceden? ¿Por qué es que Dios no contesta esta petición grande? Dios es grande, pero mi problemita todavía está ahí. Porque estás yendo a la cuenta incorrecta. Estás tratando de sacar de tu propia cuenta en vez de la cuenta de Dios. Juan 16. Esto es después de el discurso de la vid verdadera en Juan 15. Y aquí Jesús le está dando sus últimas palabras antes de que Él es traicionado. Y Él les dice en capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedéis algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Porque Él dice, si pedimos en su nombre, Dios Padre nos lo va a dar. Pero ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Le enseño a mis hijos, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Ellos oran en el nombre de Jesús. Pero no entienden ellos lo que significa.
Y van a llegar a la adolescencia, tampoco van a entender. Van a llegar a ser adultos y tampoco lo van a entender si alguien no les enseña. No es una fórmula mágica. No es algo que los bautistas hacen para hacerse diferente de los católicos. Aquí Jesús nos enseña para orar en su nombre. No el nombre de nadie más, no en mi nombre, no el nombre de la iglesia, no el nombre de un santo, en el nombre del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Para orar en el nombre de Jesús significa por lo menos dos cosas, muchas otras, pero vamos a tocar dos. Primero es esta, es decir, Dios, todito lo que yo he orado ahorita es para la honra y gloria de tu Hijo. Cuando yo pedí esa plasma es para la gloria de Cristo Jesús. Cuando yo pedí ese aumento de sueldo era para la gloria de Jesús. Cuando yo pedí por esa novia era para la gloria de Jesús. ¿Quién no ha pedido por una novia? Cuando yo era joven yo le pedí a Dios por una novia. En el nombre de Jesús. Me la dio, me la quitó. Gloria a Dios que me la quitó. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos diciendo, Dios, de todo corazón, todo lo que yo te estoy pidiendo, no es para mí, es para que Cristo sea glorificado. Oh, tenemos que quizás tomar un paso para atrás y evaluar cómo oramos, ¿no? Ahora que entendemos un poco más profundo lo que es orar en el nombre de Jesús. Pero es algo más que eso también. Es ir delante del Padre basado en lo que Cristo ha adquirido por ti. Cristo te ha comprado el boleto para poder tener acceso al Padre. Busquemos Hebreos, regresando al final del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 4. Muchos que oran en el nombre de otros no han leído este pasaje o no lo han entendido o simplemente están en rebelión contra la palabra de Dios. Hebreos 4, 14 al final del capítulo. Lean bien, pon atención aquí. Teniendo pues un gran sumo sacerdote. Wow, sacerdote. Los bautistas no tienen sacerdotes. Oh sí, tenemos uno solamente, un sumo sacerdote. ¿Quién es? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Sigamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, en conclusión, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¡Wow! Gloria a Dios. Que tenemos a alguien sentado a la diestra del Padre, que es un ser humano y entiende lo que es vivir en esta tierra miserable. Entiende lo que es sufrir. Le entiende lo que es pasar por todo lo que pasamos y nunca pecó. Y porque nunca pecó, Él cuando murió en la cruz recibió la paga del pecado sin merecerlo. Y Él pudo ser el sacrificio perfecto de Dios para la paga del pecado de todo el mundo. Y ahora que ha resucitado y Él vive, Él está sentado ahí, no solamente esperando su segunda venida, no solamente, padre, papi, es tiempo de ir y establecer mi reino. No, todavía no, hijo, espera. No es así. Él está intercediendo por nosotros. Y sí, necesitamos este sumo sacerdote, porque nadie puede llegar al Padre sin un intermedio. Y nuestro intermedio, según que mi opinión, mi iglesia, lo que me dijo la comadre, lo que me dijeron mis abuelitos, no, lo que dice la palabra de Dios. El punto es que nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para
presentar peticiones grandes ante Dios. No hay nada más que ganar, no hay nada más que tenemos que hacer. Cristo nos ofrece todo, solo ahora nos toca pedir. Cristo nos está escuchando, ahora solo nos toca clamar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Con todos los ojos cerrados. Si tú estás aquí, mi amigo, mi amiga, si tú estás escuchando por el video en internet, le quiero decir que hoy puedes pedirle a Dios la cosa más grande que puedes recibir. Tú puedes pedirle a Dios que el Espíritu Santo venga a tu vida hoy mismo. O le puedes pedir a Dios que te haga de nuevo. Puedes nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Si tú quieres una vida nueva, una vida con Cristo, para poder ver milagros en tu vida, ora esta oración ahí donde estás. Dile: Dios, yo te confieso que no soy buena persona, no he matado a nadie, no soy ratero, pero tu palabra dice que soy pecador y no siempre hago lo correcto. A veces pienso cosas que no hago, pero aún eso tú ves. Perdóname por mis pecados. Te confieso que solo Cristo me puede salvar, y yo quiero que Cristo venga a mi vida y tome el control de mi vida. Yo quiero que Cristo venga y me haga de nuevo. Me arrepiento de mi mal y yo pongo mi fe en Jesús, y ayúdeme ahora a vivir para ti por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esa oración de corazón, la palabra de Dios promete que tú eres ahora un hijo o una hija de Dios.